Nos volvemos a encontrar por este medio en la alegría de meditar y contemplar el Evangelio según San Lucas, que nos corresponde en este cuarto domingo del tiempo ordinario según el ciclo C de la liturgia de la Iglesia. Y en este domingo el Evangelio de San Lucas continúa con lo que nos dijo hace 8 días en el capítulo primero y dando principio también al capítulo cuarto. Recordaremos que nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga, como era su costumbre en sábado, y lo hizo en su ciudad natal, en Nazaret. Ahí le entregaron el rollo del profeta Isaías y él leyó aquella lectura donde nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Pues bien, nos dice que enrolló el texto, lo entregó al encargado, se sentó y todos los ojos estaban puestos sobre él, para que dirigiera algunas palabras según el Espíritu de Dios le hubiese inspirado mientras los leía. Así lo hacían en las sinagogas en Israel. Pues él se levantó y dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Con estas primeras palabras, queridos hermanos, escucharemos algo importante. Nuestro Señor Jesucristo, anunciado por los grandes profetas, sobre todo Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, lo anuncian también como el profeta por excelencia, que tendría que llegar para nuestra salvación y que hacen referencia o mención a nuestro Señor Jesucristo, que no es solamente un profeta, sino el Maestro por encima de los profetas. Así lo conoceremos, incluso así se le llama también en los escritos de los Evangelios, el Maestro. Así le llamaron sus apóstoles, así le llamaron también sus discípulos, como el Maestro, que es no solamente un maestro, sino el Maestro, quiere decir por encima de todos los demás maestros y por encima de los mismos profetas. Esto no quita que los profetas anunciaron lo que el mismo Altísimo les inspiraba a anunciar a los pueblos. De hecho, los nombres que reciben los grandes profetas hacen mención a Yahvé, ¿no? Como Eliseo, el Dios que salva; Elías, lo mismo, el que habla por Yahvé; Isaías, otro tanto, ¿no? El Señor es nuestro Salvador, en fin. Bueno, pues los nombres que reciben es según sus vocaciones. Por eso conocemos a los grandes profetas con estos mismos nombres. Bien, el profeta Jeremías también lo anunció, un profeta verdaderamente extraordinario que sufrió incluso el destierro y cómo el rey de Babilonia llegó y saqueó todo, destruyó el templo y tomó cautivos a los pobres y los dispersó incluso por aquellos pueblos que vivían en la idolatría. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Ese era el problema. Y Dios, como si se les hubiese escondido, los dejó también a su suerte, sabiendo seguramente en la pedagogía de Dios que había que renovar a un pueblo fiel. Así todos aquellos pobres que fueron al cautiverio a Babilonia, pues regresarían más adelante con el rey Nabucodonosor y con Ciro.
que los regresa a su tierra en 2 tandas y al mismo tiempo, bueno, pues ellos ya reconocen, ellos fueron fieles aún en el destierro, fueron fieles a Dios como una purificación al pueblo. Miren, esto es un lenguaje muy fuerte y cómo Dios purifica a la humanidad cuando la humanidad se ha apartado de Él y ha olvidado sus mandamientos. ¿Qué podemos pensar a veces, verdad, con tantas calamidades que sufrimos en el tiempo presente? Cómo Dios no ha detenido muchas cosas. Bueno, pues vivámoslo en la fe y sostengámonos firmes en la fe. El profeta Jeremías no solamente predicó en Jerusalén y en las tierras del sur, en Judá, todo aquel reino, sino que al mismo tiempo fue desplazado después. En Babilonia le sacaron los ojos y se fue a Egipto y allá lo aserraron. Imagínate qué muerte tan tremenda. No obstante, que era un elegido de Dios, O sea que en medio de las tribulaciones del mundo muchos se levantan en contra de los que anuncian la palabra de Dios y como el mismo Jesucristo mueren también en una forma pues cruel, porque el misterio de la cruz de romántico no tiene nada y de crueldad lo tiene todo. Bueno, pues son los pasos, ¿verdad?, en la fidelidad para encontrarnos con el Señor. Y el Señor había anunciado a Jeremías que Él mismo lo había elegido desde antes de nacer y ya había pronunciado su nombre para destinarlo a que fuera profeta. Con esas mismas palabras, hoy entendemos también la acción misma de Jesucristo, el que habrá de predicar con toda la fuerza de la verdad, con toda la entereza de Dios, para anunciarle a los reyes de la tierra y a todos sus jefes cuando están en el desorden y en el mal. Así, pues, este anuncio profético a la persona de Jesucristo, hoy, al meditar y contemplar el Evangelio de San Lucas, encontramos 2 aspectos importantes. En primer lugar, en su propio pueblo, en Nazaret, donde se encontraba Jesús, y en la misma sinagoga que hacía referencia hace 8 días, pues lo conocían como un paisano, como uno más de aquí del pueblo, el hijo de José. Pero cuando lo escucharon hablar les causó admiración, con palabras que reconocieron con gran sabiduría, pero al mismo tiempo parecía un desconocido para ellos. ¿Qué no es este el hijo de José, el carpintero? Como si de repente ya no lo conocieran sus propios paisanos. Eso nos hace referencia de inmediato a cuando se manifiesta la sabiduría de Dios y podemos incluso reconocer cuánta sabiduría hay en las palabras de Cristo, más fuertes que las filosofías humanas. Cuánta verdad encontramos en esas palabras que incluso nos llevarían a la libertad, porque la verdad nos hace libres, no hay que olvidarlo. Pero ¿cuántos lo andan buscando porque hace milagros? Habían oído decir que Jesucristo había hecho muchos milagros en Cafarnaúm, pero ahora estaban sorprendidos que entre ellos no hacía ningún milagro. De ahí que encontramos algo distinto del momento en que lo elogian por su sabiduría y por sus palabras con gran admiración. Sin embargo, de repente como que se descompone todo. Cuando no creemos firmemente en Jesucristo, quiere decir, el camino de la fe es lo que nos hace verdaderamente conocer a Jesús. Es la fe es la que nos lleva a recibir la fuerza de su palabra. O, como lo encontraríamos también en aquel pasaje de la hemorroísa, aquella mujer con flujo de sangre que en medio de la multitud se abrió paso para tocar al menos el manto del Señor. Y a pesar de que todos lo apachurraban, entre la multitud, Jesucristo se detuvo y dijo: alguien me ha tocado con fe. Es la fe lo que nos hace tocar a Jesús y es la fe
lo que nos hace recibir la fuerza sanadora de Cristo, la fuerza salvadora. Y por eso no solamente se rieron de Jesús, Señor, te vienen apachurrando y tú dices que alguien te ha tocado. Sí, pero alguien lo ha tocado con fe. Y viendo a la mujer que quedó ahí agazapada a sus pies, le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. La fuerza de la fe es lo que nos hará ver el milagro de la salvación. Por esa misma razón, nuestro Señor Jesucristo les echa casi en cara. Seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Pero Jesús les hace un recuerdo de la misma historia de la salvación, mencionando a Elías y a Eliseo, ¿verdad? Eliseo era el discípulo o sucesor del profeta Elías como 9 siglos antes de Jesucristo, allá en los años 900, 800. Isaías ya es más acá, igual que Jeremías, pero ¿qué sucedió en el tiempo de Elías? Pues que hubo mucha hambre y que al mismo tiempo había muchas viudas y sin embargo Elías, viendo toda la miseria, no atendió a las viudas de ese pueblo, sino a una extranjera que era de Sarepta. Y Elías lo mismo, había en el tiempo de Elías muchísimos leprosos y sin embargo ninguno fue curado, sino solamente Naamán, que era sirio, era extranjero. Como diciendo, esta palabra llega más a los extraños que a los propios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque lo andan buscando meramente por la milagrería. Eso tenemos que hacer hincapié, hermanos, porque mucha gente busca a Jesucristo no porque crea en Él, porque creer significa obedecer, cumplir con alegría los mandamientos. Pero no lo buscan porque crean, sino simplemente para que les haga algún milagro, que es lo que Jesucristo estaría echándoles en cara como un reproche. Ustedes buscan milagros, pero no buscan la salvación, no les interesa la verdad que viene de Dios, sino simplemente una vida temporal, terrena. Cuando Jesucristo les echa en cara todo esto, pues ellos, dice, se llenaron de ira contra Jesucristo, todos los que estaban ahí en la sinagoga. Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Miren, esto me hace pensar en lo mismo que hizo el demonio cuando Jesús estaba en el desierto y cómo el demonio transporta a Jesús, dice, de una manera metafórica, hasta el monte alto para enseñarle los reinos, o hasta el pináculo del templo. Pues, queridos hermanos, las tentaciones es como una tentación. Ellos no estaban contentos por la sabiduría de Jesús, sino porque les había echado en cara como una reprobación ante la falta de fe. Cuando nos falta la fe, no podemos ver las señales de la salvación, hermanos. Esto debemos de meditarlo seriamente en nuestra vida para no quedarnos en una religiosidad ahí a medias, pidiéndole al Señor, cúrame, sáname, esto, dame, tráeme, necesito, quiero, me duele mi casa, mis hijos, etc. ¿Verdad? El enfermo, diríamos hoy, el agonizante, en fin. Queridos hermanos, no nos quedemos solamente pensando en que va a venir a resolvernos así, tan simplonamente, nuestros problemas, sino que nos va a hablar sobre todo del misterio de la cruz, del mismo sufrimiento. El sufrimiento nos purifica, el sufrimiento nos fortalece y el sufrimiento nos hace semejantes a Cristo, el sufriente de la cruz, el que agoniza en el altar de la cruz, el que muere en la cruz, o como la historia de los profetas e incluso la misma historia
de los apóstoles de Cristo, que en su mayoría murieron de formas mártires, hasta dar la vida, ¿verdad? Lo vemos en San Pedro, en San Andrés, en San Pablo, lo vemos en todos aquellos que siguieron a Jesús y cómo terminaron sus días. No le tengas miedo al sufrimiento ni al dolor. Mantente en la entereza, dice hoy la primera lectura, porque el Señor te respalda y nadie podrá tocar tu vida, nadie, menos el demonio, si lo queremos decir en forma extrema. Pero todo eso, queridos hermanos, solamente cuando se despierta verdaderamente el amor. Dios nos hizo a su imagen y semejanza con una naturaleza de amor, y enviando al Espíritu Santo nos ha dado todos los dones, gracias y carismas, como lo narra San Pablo en su carta a los Corintios, primera a Corintios. Y todo eso es para que formemos con Cristo un solo cuerpo, un solo pueblo de Dios. El cuerpo místico de Cristo, nos dirá San Pablo. Pero todas esas fuerzas, gracias y carismas, tenemos que aplicarlas, tenemos que traducirlas en obras de caridad, en obras de amor, en favor de la salvación de los demás. Recordemos lo que nos dice también el Concilio Vaticano II, cuando define a la Iglesia como sacramento de salvación. Nosotros los cristianos debemos ser sacramento de salvación para el mundo entero. Y no te arredres, no te amedrentes, no te escondas ahí, ¿verdad?, temblando de miedo, sino da la cara y habla con toda la verdad. Así como nos lo dice también la primera lectura. Por eso estas palabras, pues mira, dice, llevaron a Jesucristo hasta la cima del monte para despeñarlo, ¿verdad?, que se matara en aquella caída, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Ahí manifiesta también su divinidad y la gracia y la asistencia que el Padre Eterno le tiene a su Hijo muy amado, en quien se complace. Quedémonos con esta reflexión, aunque nos parece muy sencilla, sin embargo es para meditarla. No se quede nada más escuchando estas palabras, sino medítelas, hágalas suyas y vea si usted en realidad ama al Señor y lo busca por amor, para poder caminar a la salvación que nos trae. Recordaríamos incluso el soneto famoso, ¿verdad? No me mueve mi Dios para quererte, ¿verdad?, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno por ser tan temido para dejar por eso de ofenderte. Queridos hermanos, no es por lo que vayamos a sufrir o padecer, sino que nos sostiene el amor, la fe, la fidelidad, la lealtad al Rey que nos llama para darnos la salvación. Los pobres de Israel, que movidos en la fe, fueron fieles incluso en el destierro. Recordemos que todos vivimos como un destierro, los desterrados hijos de Eva, los que vamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, los que vamos, ¿verdad?, suplicando que la misma Madre de Dios vuelva sus ojos misericordiosos a la Iglesia. Y así lo hace, no lo dude, pero para encontrarlo, crezcamos en la fe. Alabado sea Jesucristo. Comparta esta reflexión, sea usted catequista, dele like a este video, eso nos ayuda muchísimo, y al mismo tiempo toque la campanita para que siga recibiendo estas sencillas reflexiones. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos aquí dentro de 8 días.